empezar algo, es un tema que a mí me encanta, o sea, me apasiona, porque es parte de lo que yo elegí de mi modo de vida, ¿no? Yo soy pedagoga, entonces el tema de hoy es como muy en lo que yo conecto, lo que le da sentido a mi vida. Y tiene que ver mucho también como con la formación que yo recibí de mi facilitador. Sí, él como una de las características que yo le reconozco a él es este don, ¿no? Esta capacidad de ir formando a otros facilitadores. O sea, la pedagogía. La parte pedagógica de formar a más comunicadores. Porque, digo, no puede quedarse comunicando ya, pero lo ideal es que cada vez se multipliquen, porque hay mucha necesidad y mucha gente que vive en la ignorancia. Entonces, eso es un reto porque de alguna manera los estudiantes marcan el paso. ¿Sí? A veces los estudiantes les llamas la atención por algo y se enojan y ya no vienen. Lo vieron tal vez hoy en el grupo, ¿verdad? Yo les dije, cuando alguien no se sienta cómodo o no le sea, no tiene que explicar ni por qué se sale, salga y ejerza su libre albedrío y siéntase libre. Y hace días se salió una persona. Y el día de ayer ya había yo llamado la atención con respecto a un video que publicaron como en Año Nuevo de unas monedas cayendo, no sé qué. Y no se quitó. Y esa misma persona volvió ayer otra vez a publicar otro video que no era referente al objetivo del grupo de WhatsApp. Y le escribí por personal y le dije, te agradecería bastante que lo elimines y que pongas atención en lo que estás publicando en el grupo. No me contestó nada, pues se salió el grupo. Libre albedrío. Sí. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. No nos toca condenar y juzgar, pero sí nos toca entender que no todas las personalidades tenemos la disposición de enfrentar esas asperezas que se presentan ante las correcciones, ¿no? Sin embargo, no hay otra manera de aprender, si no es con base a la observación y a la corrección de los errores. Entonces, pues bueno, causalmente ocurrió eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Veo yo que hay varios niveles. Primero, ¿cuándo termina? Mira, dentro de la parte de la pedagogía de la metafísica, dentro de esta línea discipular, con Méndez, Rubén Cedeño, hay programas de estudio, hay ciclos, cátedras que se dividen en cursos y a su vez cada curso tiene temas. El curso que estamos tomando ahorita de conciencia de sí mismo forma parte del ciclo diversificado, donde se estudian varios temas referentes como que complementarios de los ciclos básicos, ¿sí? Conciencia de sí mismo, si no mal recuerdo, ustedes pueden consultar en su texto, que este es un mega metalibro porque tiene 3 textos en uno solo, y en la parte de atrás, no sé si se hayan percatado, pero hay unas tarjetas de asistencia. Esta es una, esta es otra y esta es la última, porque son 3 libros. Bueno, aquí ya me pusieron los de un segundo volumen de este libro que no ha salido, pero la agregaron porque la intención es que forme parte de esta cátedra. Y entonces viene enseñanza primordial, que son 6 sesiones. Luego viene conciencia de sí mismo, que son 20, que es en el que estamos nosotros ahorita cursando, y que precisamente hoy vamos a iniciar el tema número 5. De hecho, ustedes si traen su libro, aquí podemos llenar estos datos, y si ustedes completan las 20 sesiones, se les entrega una constancia de asistencia al curso. Y tal vez dirán, ¿de qué me sirve un papel si a mí lo que me interesa es transformar mi vida? En realidad sí, es simbólico, pero el hacer algo en el plano físico, el tener esa constancia, tiene un impacto a nivel metafísico. Y si si más adelante tú en el futuro dices, yo quiero facilitar la enseñanza, ¿cómo yo pruebo ante la sede central, que es digamos como la que está coordinando las actividades de metafísica a nivel mundial, que yo ya tomé ese curso? Yo necesito un papelito, ¿verdad? Que dé cuenta de que eso es así. Entonces, para eso es que como participantes nosotros al cierre podemos ir con el facilitador y decir, oye, ¿me pones la firmita de que ya te tomé este curso? Y al cierre, si yo tengo todas las sesiones, oye, ya, te encargo mi constancia. Por favor, me podría decir para no agregar mi constancia. Para eso debería de haber tomado todos. Si por alguna razón le quito poder, no lo tomé, hay que ver si está en línea, y si no está en línea, pues esperar a que se vuelva a abrir el curso y tomo únicamente la sesión que me faltó
para recibir constancia. Es toda pues sería toda una actividad que tiene que ver con la pedagogía y la estructura de la enseñanza. Por ejemplo, hay materias que se pueden revalidar. Si tú no tomaste, tal vez en ciclo básico, pilares, 7 rayos y metafísica avanzada, pero tomaste todo el ciclo de metafísica cristiana, ¿verdad? Con metafísica cristiana, con Biblia, con Jesús, todo eso equivale, son diferentes como formas de presentar la enseñanza, pero se pueden revalidar, equivalen al ciclo básico. ¿Sí? Entonces es bien importante que a veces nosotros les vayamos compartiendo esto para que ustedes vayan generando esa estructura y sepan que hay un mapa, que hay una estructura, que hay un orden, que hay una pedagogía, que dentro de la metafísica de la línea Connie Méndez Rubén Cedeño no hay cosas al azar, no estamos improvisando, no estamos diciendo a ver qué se me ocurre, ahora voy a hablar de la glándula pineal, mañana voy a hablar de los 7 rayos y pasado del karma, sino que realmente hay un trabajo. ¿Un plan de estudios? Sí, hay un plan de estudios, pero a mí lo que me impacta es la cantidad de años que le ha llevado a Rubén. Ya lo empezaba a hacer con Connie, ¿verdad? Ya le estaba él ayudando, porque aunque Rubén es músico de profesión, pues parte de su formación como trabajador de un conservatorio de música, director, pues le tocó formarse en modelos pedagógicos de los más actualizados. En Hungría, recuerdo que fue donde él tomó esa parte de la pedagogía. Y aunque lo fue implementando en su trabajo como docente en el Conservatorio de Música, no, lo utilizó, fíjense cómo no hay casualidades, para hacer esta cuestión de darle una estructura y un orden a la vivencia interna. Entonces, bueno, es importante que cuando haya dudas, preguntemos. Porque hacer las cosas así nada más por inercia o porque alguien lo dice, sin concienciar, es lo opuesto al despertar del sí mismo, del verdadero ser. ¿Ok? Bien. Lo que buscamos a través de esta enseñanza es que se vaya produciendo una transformación en nuestras vidas. El día de hoy tuve la oportunidad de estar trabajando con un grupo de mujeres y es una vivencia muy interesante. Y nos puso la psicóloga a hacer un ejercicio, una de mis compañeras del trabajo, sobre una reflexión. Y una de las preguntas era, ¿qué le da sentido a tu vida? Por supuesto, es este encuentro contigo mismo, ¿verdad? Estar bien primero contigo, porque uno no puede estar bien con el exterior o con los demás si no hace ese trabajito interior. Y otra de las cosas que yo dije, sí, comunicar la enseñanza, para mí es como, no sé a ustedes cómo les haya ido, yo la pasé muy bien, disfruté mucho mis vacaciones, pero también estaba así como que ya feliz y ansiosa de iniciar y de retornar al centro de estudios, porque esto es parte del alimento, del crecimiento, de lo que le da sentido a tu existir, bueno, en el caso de mi persona, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que nosotros vayamos verificando esto y que nunca quitemos del radar este punto. Tú dices, ya tal vez hay estudiantes que aquí ya tienen 4 o 5 años tomando actividades. Y el punto es que uno haga una autoevaluación y diga, a ver, yo sigo transformándome, sigo siendo siempre una versión mejor, reacciono de manera diferente. Cada año veo que tengo mayores capacidades de enfrentar las situaciones, de transformarlas, de resolverme, de clarificarme con respecto a asuntos. Entonces, voy por buen camino. Mayor control. Sobre todo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que a veces pues empieza la mente a teorizar, a guardar información, a hablar de todo eso, pero en la vivencia hay como una disociación en nuestro modo de vivir, de actuar, de expresarnos, etcétera, de sentir. Entonces hay que tener siempre bien claro que esto es una enseñanza que debe ser transformadora. Dentro de los ciclos de estudio, hablábamos hace un ratito, Alberto, que hay cursos del ciclo básico que nos deben de llevar a esto, a resolvernos, a vivir bien, a vivir saludables, plenos, si tenemos alguna cuestión de finanzas, pues resolverla y prosperar para estar bien, porque eso es parte de la razón de tu vida. O sea, uno viene a la encarnación para vivir bien, y si hay algo que no hemos desenvuelto es la oportunidad.
Si necesitamos desarrollar conciencia de amor, de compasión, de servicio, la vida nos pone las oportunidades. Si requerimos desarrollar conciencia de prosperidad porque hay arquetipos limitantes, la vida nos pone las oportunidades. Igual con la salud, con la paz interior. Entonces, más allá de estar buscando una meta mística y devocional o de sentirte un iluminado para salvar a la humanidad, ¿sí? Lo mejor que tú puedes hacer es resolverte a ti, resolver tus situaciones y con eso cumples lo que te toca. Eso es, claro, porque estamos cumpliendo la partecita que nos toca dentro de ese propósito y lo que nosotros ejemplifiquemos y realicemos en la vida va teniendo un impacto y va teniendo un reflejo en otras personas, en nuestro entorno, etcétera. Entonces, más allá de que después nos podamos meter a estudiar metafísica avanzada o no sé, primera iniciación y otros cursos un poco más esotéricos, o sea, internos, antes de estar en eso hay que hacer una introspección y valorar, ok, pero ya estoy viviendo la enseñanza y he logrado superar o salir adelante, transformar situaciones que eran áreas de oportunidad en mi vida. ¿Sí? Entonces, esto igual se los comparto con mucho cariño y no crean que es como algo que se dice con mucha constancia, pero sí que está siempre presente como facilitadores en decir que tú veas que los estudiantes van transformándose. Hay veces que no se acercan, pero uno les ve el semblante, uno se da cuenta que esto lo están aplicando. Y hay otros participantes que nada, uno respeta sus procesos, les deja ser, porque así debe de ser, pero tú dices, ya esta persona como que ya llegó aquí. Sí, como que llega un punto donde te enclochas y si no aprovechas las oportunidades de retribuir por lo que estás recibiendo, no te abres para poder recibir más. Sí, eso es cuando ya hay una saturación ahí. Por eso siempre hay que buscar la manera de dar lo que estamos recibiendo. La obtención de la conciencia de sí mismo o práctica de la psicología del alma pretende que se consiga, y aquí se enuncian algunos puntos que el autor del libro, Rubén Cedeño, nos pone, pero no para aceptarlos, para reflexionar y ver si con el curso y la puesta en práctica de estas sesiones y de lo que estoy estudiando en mi libro, estoy alcanzando y estoy logrando esto. Entonces, vamos a leer qué dice el primero. Concienciar y centrarse en el ser real. Ok, el propósito es, el número uno, ¿verdad? Estar claro de irme descubriendo y autoconociendo, y no por lo que dice el libro o por lo que dice la facilitadora o por lo que dicen los gurús, sino por lo que yo alcanzo a realizar y a descubrir por cuenta propia. ¿Los libros sirven? Sí. Me van a guiar, me van a acompañar, me van a incitar a una reflexión. Pero no debo aceptar eso de manera devocional porque ahí dice, y repetirlo como loro, si hasta tanto yo no lo ponga a prueba y lo corrobore en mi vida. 2. Una transformación positiva y constructiva. Fíjense qué importante. Que yo vaya viendo eso en mi vida. Y por eso cuando empezamos este curso con 16 personas, no, creo que había hasta 20 personas iniciaron el curso. Pero mantenerte firme en un propósito donde se dice el esfuerzo y la disciplina y la puesta en práctica viene por ti. Eso requiere bastantes agallas, requiere cierta expansión de conciencia y cierta voluntad para anclarte en eso. Porque hay otras personalidades que vienen y quieren que otro les haga el trabajito. Y no les es grato porque a todos nos pasa, que estamos en la sesión y nos caen las pedradas, ¿no? Y es pum, pum. Y la personalidad se resiste. La personalidad busca la forma de salir de eso. ¿Por qué? Porque es más cómodo seguir en lo que ya tiene programado ahí. En la inconsciencia, en el letargo, en el adormecimiento, melatonínicos. ¿Verdad? Como ovejitas ahí que siguen lo que los demás hacen y que no te das cuenta por ti mismo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué vengo a este grupo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y eso es un proceso, algo para la personalidad puede llegar a ser algo doloroso, porque es confrontarte a ti mismo.
y enfrentarte a toda la mierda que llevas dentro y que llegas y que quieres trasladarla hacia afuera. Y entonces cuando vienen otras personalidades, otros asuntos, es más fácil decir que son las otras personas las que están en esa porquería. Pero no hay casualidades. Por algo se aparecen esas personalidades y esos asuntos, y si a uno le perturban, le inquietan y le incomodan, es porque hay algo que aprender y desarrollar con respecto a ese asunto. En mí. No es que voy a cambiar a los otros, no es que los voy a transformar, es que yo voy a transformarme a mí de tal manera que eso ya no me perturbe. Y si eso ya no me perturbe y desarrollo un aprendizaje de esa situación, desaparece de mi vida. Porque la vida no nos trajo a sufrir. El plan del universo, de la creación, de como tú le llames, del cosmos, de Dios, no es que vengas a sufrir. Es que vengas a aprender y a realizarte, a desenvolver tu verdadero ser, a materializarlo, a vivenciarlo, por cuenta propia, no por teoría, porque tú lo vivencias. Y el tema del día de hoy va muy orientado a eso. Por eso quise recordar estos puntos que tocamos en el primer capítulo, porque nunca hay que perder de vista esto. Viene en la primera parte de su material de estudio. Sanar el mundo mental y emocional. Qué importante, ¿verdad? Afortunadamente se ha ido trabajando en que concienciemos que la salud no tiene que ver únicamente con factores fisiológicos o anatómicos, sino también con una salud psicológica, mental y emocional. Porque muchas de las cosas que pasan en nuestro cuerpo es el reflejo de lo que no se trabaja internamente. Compartía hoy con una compañera, les digo que no hay casualidades, le decía, ¿por qué los familiares, las madres o los padres, cuando su ser querido, sus hijos, están ardiendo en temperatura, no les hace el tempra, ya los bañaron y no funciona, y se dan cuenta que está eso incrementándose, pues ¿qué hacen? Lo agarras y lo llevas a un médico, lo llevas a un hospital, buscas la manera en que eso se sane. Bueno, hay que ver también cuando eso es a nivel psicológico. Cuando un adolescente, cuando una niña, un niño está triste, está deprimido, está desanimado, hay que buscar la manera de brindarle herramientas que les ayude a sanarse interiormente. Porque eso va a condicionar en este proceso de consolidar su personalidad, su desarrollo, su crecimiento. No todo es la escuela, no todo es los títulos. Entonces, fíjense, ir trabajando en esto es parte del propósito de este curso. ¿Qué más dice? Activar la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de resolver situaciones, de resolvernos. Pero luego es más fácil decir, es que los que tienen que cambiar son ellos, el gobierno, el jefe, la pareja, los padres, ¿sí? Entonces, desde ese enfoque no hay una real transformación. Y cada asunto que acontece en nuestra vida es una oportunidad para que desarrollemos esa inteligencia, y no estamos hablando de inteligencia meramente, valga la redundancia, intelectual o cognitiva, sino integral, sabiduría de vida. Inteligencia emocional, ¿verdad? Que hoy en día ha cobrado mucho auge ese enfoque de la inteligencia emocional. Y el otro día me decía una facilitadora de Ciudad Juárez, me dice, estoy sorprendida, Andrea, porque fuimos a un congreso nacional de su trabajo, me dice, y nos llevaron a un conferenciante, ¿verdad? Que nos dio las 7 leyes universales y nos habló del poder de la mente y del ser interno, pero todo de una manera, haz de cuenta, metafísico. Y yo dije, gracias, Padre. Porque quiere decir que incluso las empresas, los directivos, las corporaciones se están dando cuenta que el potencial no está en lo material o meramente en lo cognitivo, sino en la fuerza interna que tiene cada participante o cada integrante de su equipo. Entonces es fundamental trabajar esto sin dogma. El día de ayer trabajábamos en el curso de primera iniciación que no debe ser una enseñanza que nos genere dogmas o que nos genere supersticiones.
que hacemos las cosas porque pues así lo leí, o porque así dicen los gurús o los maestros o los iluminados, no, sino que sea un asunto de que yo vaya descubriendo. ¿Qué más? Desenvolver la cohesión. ¿Qué decíamos en las sesiones donde hablamos de esta cualidad que conlleva desarrollar esa cohesión? Unidad, empatía, sensibilidad. Que si nos estamos enterando de las situaciones climatológicas que se están presentando en Australia, ¿verdad? Que se está presentando las situaciones estas entre Estados Unidos, Irán y todos estos puntos, uno no sea omiso. No es que te vas a ir a meter a la guerra y vas a ir a hablar con los presidentes y los tomadores de decisiones, pero sí que ¿qué sí puedes hacer? Decretar lo que ellos necesitan, ¿no? Decretar la paz, enviar, ¿verdad? Decretos de paz, de buenas intenciones, ¿sí? Hacer un servicio de los elementales, invocar el perdón por las causas que se han movido para generar esos efectos a nivel colectivo. Y una cosa bien interesante, empezar a evaluarnos y decir, oye, pues yo quiero que haya paz mundial, pero no me puedo poner en paz con mi hermano de al lado. No me puedo poner de acuerdo con mi familiar fulanito, perenganito, o con mi compañero de trabajo, compañera de trabajo. Si nosotros que estamos en esa cercanía y que tenemos acceso a esta enseñanza tan profunda y tan grande, esta enseñanza eterna de la sabiduría de las edades, todavía estamos enfrentándonos a eso, imagínense a nivel colectivo. Estábamos checando hace un ratito, Alex y yo, que hay luna llena, ¿verdad? A partir del 8, 9, 10 y 11, luna llena. No hay casualidades. Entonces se sugiere que hagamos una invocación que fue dado a conocer por un maestro de sabiduría con la intención de que nos vayamos uniendo en los mismos llamados, los maestros de sabiduría con los que estamos encarnados. Y es la gran invocación, que la vamos a hacer al cierre de la actividad. ¿Para qué? Para desarrollar cohesión, porque estar trabajando por mí, para mí, por estar bien yo, es egoísmo y eso es falta de conciencia. Cuando tú te das cuenta que eres una parte del todo, dejas de separarte y de anular lo que le sucede a los demás. ¿Qué más dice acá? Subir el estado de ánimo. ¿Qué tal, Eso hay que tenerlo bien presente. Que si yo vengo a mis actividades de metafísica, mis actividades grupales, semanales, la intención es que yo vaya viendo cómo esto tiene un impacto. ¿Por qué? Por la vibración, por las llaves tonales, por la aromaterapia que vamos recibiendo y sobre todo por la asistencia y la vibración que hay en cuanto a que todos nos disponemos a polarizarnos y a meditar activamente sobre esta enseñanza. Y finalmente, ¿verdad? Otro punto que hay que estar evaluando constantemente es armonizar con el entorno familiar, social, laboral y espiritual. Todo nuestro entorno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No será esto un curso, una bendición? Yo no podría ponerle una tarifa, un precio a algo que no tiene precio, que es invaluable, pero que es para personalidades valientes, aguerridas, con entereza, que perseveran, que quieren asumir sus responsabilidades y no que otros les hagan el trabajito. Digo, yo respeto mucho la parte clínica de la psicología. Maravilloso, te da herramientas, te da estrategias, pero cuando ya tú tienes una visión donde tú vas gestionando y descubriendo tus propias herramientas, el proceso es una aceleración que no tiene dimensión. Les digo porque yo tengo compañeras facilitadoras de metafísica que son psicólogas y ellas pues acompañan y guían desde el ámbito profesional a algunas personas y me dicen, es que yo les comparto herramientas de la metafísica, obviamente no les voy a decir el rayo violeta, pero les hablo del perdón. Perdónate a ti mismo, perdona a los demás y les ponen ejercicios y eso les va guiando para que ellos descubran por sí mismos. Y me dice, es sorprendente ver cómo yo en mi práctica profesional veo un antes de vivenciar la metafísica y aplicarla y un después de vivenciar y compartir la metafísica o agarrar herramientas de la metafísica como acompañamiento en los procesos terapéuticos. Es sorprendente lo que con un paciente con cierto perfil me llevaba 4 o 5 años, hoy en día me lleva 8, nos lleva, porque es un proceso que no lleva a la persona, sino que tanta disposición tenga el paciente, pero yo veo cómo es que esto
es acelerado. Y tiene que ver precisamente con el desarrollo del ser de esa persona. Entonces tú lo acabas de decir, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú primero. Sí, y que en ese cambio yo voy a ir desarrollando esta empatía para yo les digo, si no vamos a servirle a otra corriente de vida, si no la vamos a apoyar, al menos no le metamos el pie. Al menos no le hagamos más difícil el proceso. Porque cada quien venimos cargando con nuestro asunto. Entonces, fíjense, todo esto que hemos estado viendo hasta ahorita ya es parte de la sesión de pedagogía y conciencia de sí mismo. En realidad ya nosotros nos hemos ido con esta recapitulación metiendo a este tema. La pedagogía, ¿verdad?, es una disciplina, es una ciencia que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde el ámbito educativo, podríamos teorizar, te podrías aventar una maestría, un doctorado, estudiar letras y filosofía y etcétera, y eso sirve como una cuestión de análisis. Pero si eso no te va dejando sabiduría de vida, eso cuando tú desencarnas, querida, querido, se pierde. Es nada. Por eso es importante que sepamos que este proceso de educación vivencial, de educación, ¿cómo le llamamos en el ámbito profesional? Hay educación abierta y hay educación formal. Pero la educación es un proceso que inicia cuando vienes a la encarnación y termina cuando desencarnas. O sea, aunque tú no estés estudiando una carrera profesional o no estés tomando un diplomado a nivel curricular, de todos modos tú estás inmerso porque la vida es eso, un proceso de aprendizaje. Y eso naturalmente nos va a ir llevando a ese reconocimiento del verdadero ser. Entonces, por eso es tan importante e interesante este tema. Basándonos en nuestro texto, cuando tú ibas a la escuela, cuando tú vas a tomar un curso, te piden que tengas un material de estudio. Sí o sí. Y el material no es para que lo andes paseando de un lado a otro. El otro día me decía un estudiante, es que X persona me pidió un libro porque nada más lo quiere para presumir y verse muy intelectual. Entonces iba a un viaje y le pidió un libro así, el libro de la vida, ¿no? Que era un libro gordote, para verse así como un accesorio, me decía. Y yo, ¿cómo le iba a prestar mi libro si es una enseñanza profunda? Le digo, pues tal vez algo hubiera podido quedar ahí, ¿no? Pero eso no es necesario que uno muestre el libro, porque uno es el libro abierto en cómo te expresas, en cómo te desenvuelves, en cómo tratas a las personas, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta y un recurso que hay que tener siempre presente. Hemos estado trabajando ya algunas meditaciones o ejercicios que no sé si hayan tenido oportunidad de seguirlos trabajando en casa, pero que parte de eso fue el tema cuando hablamos de la glándula pineal, que es esta parte donde el asiento del ser a nivel fisiológico, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico, ahí es donde se ancla aquello que te permite darte cuenta, ser. Y es bien importante que vayamos siendo constantes rítmicamente. 5 minutos si tú quieres. Pero cuando ya entras en eso, realmente te sientes tan a gusto que dices, ay, cómo quisiera que durar más meditando. Por eso uno debe organizar su tiempo para poder implementar este punto. Porque el curso de conciencia de sí mismo no busca una cuestión meramente devocional o de fe o de creencia sin comprobación, sino todo lo contrario. Dentro de este curso lo que se busca es que cualquier personalidad, sin importar su preferencia, su estrato social, su formación académica o de vida, todo ese aprendizaje que va incorporando por sus experiencias, por sus vivencias, por sus caídas y sus, ¿verdad?, levantadas, vicariamente, que no es algo más bien empírico, que no es como que lo tengas estructurado. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va dando o formando en la universidad de la vida, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, porque la intención es que ahí tú asumas un rol proactivo. Y por eso les decimos en las sesiones, participen, lean con anticipación el capítulo, compartan. ¿Por qué? Porque la intención es que sea un proceso donde construyamos, es un modelo de pedagogía abierta.
Aquí no pasa que si en tres sesiones llegan otras personas que no están el día de hoy, les digamos, ya te dimos de baja porque no viniste a 2 sesiones. No, porque las actividades están planificadas de tal forma que cada sesión tiene un objetivo y no importa si no tomaste la anterior. ¿Ok? Cuando nosotros, ¿qué ven aquí? Bueno, antes de que yo les siga diciendo, porque si no vamos a caer en este punto de escuela y aula tradicional, donde la facilitadora o el maestro, el profesor o la profesora les enseñan a los que no saben nada y ese modelo está obsoleto, es un modelo arcaico, ya no está funcionando. Y véanlo con las nuevas generaciones. Se aburren, porque ellos ya no están en una posición pasiva, porque ellos están en una época donde el acceso a la comunicación y a la información está por doquier. Entonces, más bien a ellos hay que alfabetizarles tecnológicamente en cómo discernir la información, en cómo seleccionar, en cómo ser críticos y construir nuevas cosas, nuevos aprendizajes. Pero ese rol conlleva que los que ya venimos de otra formación tradicional desaprendamos esa manera, ¿verdad? Desestructuremos esa manera y vayamos poniéndonos en un rol más de acompañamiento, de guía y no de imposición. Fíjense. Entonces estamos ante una etapa de mucho cambio y claro que para las generaciones que ya tenemos otra formación puede ser un tanto, pues te estruja, ¿no? Desestabilizador. O te adaptas o te empiezas a sentir fuera de sí. Te quedas. ¿Por qué? Porque en realidad la vida es evolución, la vida es progreso, la vida es avance. Y bueno, nada, ¿qué ven aquí en estas imágenes? Pues aprender. Aprender por el ejemplo, por modelos, por los niños que están haciendo manualidades o Ese no es Cristo. algo así. No, es el papá. ¿Te fijas cómo tenemos tantas ilusiones y tantos arquetipos en la mente que necesitamos? Rubén hizo un término que a mí me encanta que dice, pajaritas preñadas, ¿sí? Que uno trae tantas cosas que anda viendo más allá de, es un señor ahí con el cabello largo. Pero como uno ya tiene el arquetipo de que el Maestro Jesús, ¿verdad? Tiene ese prototipo físico, entonces ya decimos, será el Cristo y ella ha de ser tal vez una iniciada que está. Entonces hay que irnos despojando de eso. Qué bueno que nos damos cuenta, porque ahí es donde hay avance y hay progreso. Entonces, nos sumergimos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento desde que nacemos, pero dentro de la educación formal y no formal, que está hasta el último de nuestros días en la encarnación, pocas veces se nos enseña cómo aprender a vivir bien con uno mismo. Cómo resolver las situaciones cotidianas, cómo tener un autocontrol de lo que pasa en mi mente, en mis emociones. Eso no se nos enseña, no se nos explica que somos seres que tenemos la facultad de transformarnos y transformar las cosas y que no necesitamos estar en un rol de víctimas. Bueno, digo, hoy en día afortunadamente se está procurando porque hubo una época, los griegos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos procuraban o buscaban a través de ciertos métodos como la dialéctica, de que hubiera un proceso de análisis, de reflexión, que les diera la oportunidad a los estudiantes de darse cuenta y descubrirlo por ellos mismos. Y eso tiene que ver mucho con un proceso de autoconcienciación. Y hoy en día se está buscando, bueno, a veces en la parte normativa, los modelos pedagógicos hablan de constructivismo, ¿verdad? Hablan de cómo a través de esta pedagogía constructivista o de estos modelos de Montessori, etcétera, pues que haya un rol más activo y participativo, de Vygotsky, de Jean Piaget, todo esto. Pues muchas veces en la normatividad, en los modelos, en las planeaciones está bien bonito, pero ir e implementarlo. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en las prácticas, yo llegaba y decía, bueno, aquí el rol va a ser el enfoque constructivista.
Maestra, ¿me deja ir al baño? No necesitan pedir permiso. Cuando alguien quiere ir al baño, se levanta y va al baño. Bueno, al rato me llamaban de la dirección. Que qué pasaba, que porque mis niños del grupo todos entraban y salían y que andaban allá asomándose a los salones y que traían un show. ¿Por qué? Porque no nos han formado así. Entonces nos dan cierta libertad y dicen por ahí, eso se vuelve un desorden. Y ellos mismos te lo piden. Maestra, es que la otra maestra llegaba y ponía la fecha. Y luego hacíamos esto. Entonces hay un condicionamiento que hay que empezar a romper. Porque no todas las personas están preparadas o implica un proceso para poder pasar a este modo de aprender. Entonces, bueno, el que nosotros tengamos acceso a una enseñanza que nos posibilite comprender quién soy, qué hago aquí, hacia dónde voy, que vivo en un mundo ordenado, inteligente, con leyes, con principios, que me brinde herramientas y estrategias para resolverme, para transformar las situaciones que me aquejan, para vivir pleno y felizmente por decisión interna. Eso, señores, señoras, es un tesoro. Es una herencia invaluable que nos hemos ganado a pulso. Porque si tú tienes hoy en día la receptividad y disfrutas y esto no te suena, bueno, de repente hay cosas que decimos, está medio fumado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Porque me lleva a una reflexión, me lleva a un proceso de interiorización. Tomo lo que me sirve y lo que no lo dejo pasar. Tal vez no es mi momento para eso. Pero la peor ignorancia que puede haber es rechazar algo de lo que yo desconozco. Entonces, de verdad, aprovechemos esta oportunidad. Que no nos toque desencarnar y ver la película de nuestra vida y ver y decir, tenía todo para avanzar, para cumplir mi misión, para progresar, para pasar a nuevos estados de conciencia. Y por estas 5 razones, ¿verdad? Por falta de constancia, de disciplina, de voluntad, de esfuerzo, me quedé en donde mismo, con la información bien bonita, leyéndola y sintiéndome bonita mientras la leía, pero actuando todo lo opuesto. Por eso es tan importante tener un grupo, tener un facilitador, además de la enseñanza. Porque son los que nos van, no crean que porque mi persona comunica la enseñanza, yo tengo mi facilitador, que también me jala las orejas, me dice, oye esto, oye el otro, obsérvate aquello, y que a veces yo también le busco, como no para que me dé la respuesta, porque siempre me ha dicho, yo nunca te voy a decir qué hacer. Te voy a lanzar preguntas que te guíen y que te sirvan tal vez a ti, para que tú hagas esa introspección y veas por dónde vas a ir. ¿Se comprende? Entonces nada, uno va a la escuela de la vida, ¿sí? Y el día de hoy quiero compartirles que no sé si tuvieron la oportunidad de ver alguna de las charlas que se estuvo publicando en la página Metafísica Activa de la recepción del espíritu envolvente que es el señor Gautama para este año, y que es una oportunidad donde un ser de sabiduría irradia durante estos 365 días del año a la humanidad con el propósito de que expandamos nuestra conciencia, sin importar religiones, país, etcétera. Está ahí esa oportunidad. Y pues Rubén Cedeño, con más de 40 y tantos facilitadores, editores y demás, se han ido a hacer un viaje de estudios de metafísica, donde el profesor Rubén Cedeño se dedica a darles una cátedra y un poquito de todo lo que él durante más de 50 años ha investigado de la enseñanza del Buda Dharma. Y no es la única enseñanza, pero es uno de los medios a través de los cuales uno puede empezar a lograr esa autoconcienciación y esa realización del verdadero ser. Entonces yo por aquí les he puesto un video con la intención de que podamos escucharlo. ¿Les parece? Claro. Hola, te habla Rubén Cedeño desde Nalanda, India. La universidad más antigua del mundo tiene 2100
600 años que se sepa. Aquí vivió el señor Gautama. Aquí fue donde se dieron las enseñanzas más grandes, más profundas que se han dado en el mundo entero. Pero no se preocupen, porque nosotros en nuestros grupos, los programas de estudio los he elaborado justamente como las enseñanzas que se daban aquí en Nalanda, teniendo una columna vertebral, el Sanatana Dharma, o la enseñanza eterna, el Buddha Dharma, la enseñanza de la concienciación y iluminación, y después, como ramificaciones de este gran árbol, todas las ciencias que ustedes estudian en nuestros grupos. Quería dejar esta nota para que supieran las raíces de nuestra enseñanza. Desde aquí les mando un saludo a todos y que sepan que los textos que habían aquí, muchos de ellos, ustedes los están teniendo dentro de sus manos, como lo es el Prajnaparamita Sutra o la enseñanza de la sabiduría perfecta, como pueden ser los Yoga Sutras de Patanjali y tantas obras más. Los quiere mucho Rubén desde Nalanda. ¡Viva Nalanda! Esto fue en el 2017 que ya se había hecho un viaje también de estudios. Hola a todos. Estamos en la nueva Universidad de Nalanda, donde hemos venido a traer y a donar los libros con que todos ustedes estudian en castellano y ya forman parte de la nueva Universidad de Nalanda. Aquí pues una señorita, ven, por favor, ella solamente habla inglés. She only speaks English. Yes. Aquí están los tripitakas que se hicieron en la cueva donde se reunieron del Saptaparni. Allí se hizo el Tripitaka y aquí podemos ver nosotros la colección del Tripitaka en Pali, en idioma Pali, como fue transcrito originalmente. Do you want to say hello to my friend? Yes, hello. All welcome in India. And you are now in Nalanda, Nalanda Mahavihar, Demed University, in library. So we can see the Pali, original Pali text, original Tripitaka in Pali language. It preserved here. It's very rich library for Pali and Buddhism, as well as Hindi, Chinese, and now because all of you in Spanish also. Thank you. We want to donate this book to the library. Very nice. My friend Mario Yeah. Aguilera and Fernando Candioto are publisher of this book. Yes. I am the right. Yeah, you have book and then publish Yes, this book. and he is writer too in Mexico. Oh yeah. Yes. Okay. I want to donate this book Very nice. to the library of Yeah. the university, the new university of Nalanda. Yes. Yes, thank you. Thank you. Donate कर रहे हैं, खुद ही से नजर रखो। Ok. Denme un segundito. Ok. ¿Qué les pareció? Yo alcancé a ver parte de la conferencia, pero me tocó nada más donde estuvo explicando el recorrido que iban a hacer y todo esto por esos lugares. Fíjense, esto es bien interesante porque es parte del modelo pedagógico de la metafísica. A través de documentales, darnos instrucción, que lo ideal, gracias Padre que está, es que nosotros podamos acudir a esos viajes en algún momento dado y pisar esos espacios, pero que mientras desarrollamos eso de manera vivencial, tener acceso a estos documentales perdonen, no tiene nombre. Porque aparte es el resultado de años de investigación, de trabajo, de entrega que Rubén Cedeño ha hecho en estas tierras, ¿no? Entonces, digo, no es para que idolatremos a Rubén. Rubén es un ser humano, ¿verdad? Y luego porque a veces lo conocen y, ay, este señorcito tan especial y que no sé cuánto. Es un ser humano que ha entregado su vida al despertar de las conciencias de la humanidad. Él es mexicano. Es venezolano.
estudiante de Connie Méndez, justamente en Venezuela. Entonces, bueno, yo les quise poner un poquito ahí. Justo este viaje se volvió a hacer, eso fue en el 2017, pero para la recepción del 2020, ellos se fueron pues a la India y han estado haciendo un recorrido por varios lugares donde está cargada esa radiación de las enseñanzas, de las vivencias de este gran ser de sabiduría. Y bueno, aquí está justo esta imagen que por ahí la tomé de una red social de un facilitador de Juan Rodríguez y que me encantó, que anda por allá en el viaje y que es bien padre poder tener de la Universidad de Nalanda. Y bueno, aquí vamos a ver los restos arqueológicos de lo que fue la primera universidad de Nalanda. Miren, aquí hay personas, él es Juan Rodríguez, el que está aquí al frente, y todos estos pues son chicos y chicas que están ahí, de ahí. Sí, claro, nativos de ahí. Y bueno, acá quise poner también esta imagen, esta foto de estos facilitadores, compañeros que están allá en ese viaje de estudios. Aquí al lado izquierdo de ustedes está Rubén Cedeño y bueno, una serie de facilitadores y facilitadoras, igual editores, que están en ese viaje, que no es viaje de hobby, no van ustedes a creer que van a divertirse. Es un viaje meramente de estudios, donde hay una planeación, donde hay una estructura, donde hay un objetivo por cada día. Y bueno, que ustedes sepan en dónde estamos parados. Eso es bien importante. Estudiar las raíces. Claro, conocer en dónde estamos parados, por qué estamos estudiando aquí. Dice acá, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. En los restos arqueológicos de la Universidad de Nalanda, la más antigua del mundo, un grupo de directivos, facilitadores de metafísica y maestros del Buda Dharma, recibiendo instrucción de Rubén Cedeño. Además de este lugar, el seminario se desarrolla por más de 16 ciudades de la India, donde vivió el príncipe Siddhartha Gautama. Dichas instrucciones y ruta de visitas aparecen en el libro Gautama, del megalibro Buda Dharma de Rubén Cedeño, que durante 40 años, desde 1980, han definido esta ruta por donde han recibido de él la instrucción cientos de metafísicos que le han seguido. Esta es la explicación que plasma Rubén con respecto a la imagen, ¿verdad? Entonces yo no les pongo esto para que ustedes lo sigan y lo admiren y sean su fan, para nada. Esa no es la intención, ni a Rubén, ni a ningún maestro, ni a ningún ser de sabiduría les interesa que nosotros volvamos sus seguidores, porque eso sería falta de conciencia. Y nosotros tenemos la capacidad para ir tomando conciencia de las cosas. Dice aquí otra reflexión que me encontré por ahí causalmente. Leamos. No seas idólatra, ni te ates a una doctrina, teoría o ideología, ni siquiera los budistas. Todos los sistemas de pensamiento son guías, no son la verdad absoluta. Y por eso la metafísica es la madre de todas las filosofías, religiones, enseñanzas espirituales y demás. ¿Por qué? Porque lo que hace es retomar de una manera sencilla todo eso que estuvo expuesto, a veces de una manera compleja, simbólica, y ponerlo a palabras que cualquier persona pueda ponerlas a prueba, no aceptarlas, hacer un análisis y vivenciarlas, ¿sí? Entonces, fíjense esto, lo importante. Hablando de que el señor Gautama es el espíritu envolvente para este 2020, no es el tema hablar sobre él, pero sí quiero decirles que por ahí en las páginas ustedes pueden encontrar charlas donde se explica, precisamente el día martes que reanudamos actividades aquí en el centro, se habló un poquito sobre qué es un espíritu envolvente y qué beneficio puede traer eso a nuestras vidas si lo hacemos con ciencia, ¿sí? No nomás porque sí. Dice aquí, leamos. La clarificación es una consecuencia, no es un objetivo. Es la consecuencia de la observación absoluta. Y por eso todo lo que hemos estado hablando durante esta sesión tiene que ver con un proceso de autoconcienciación.
que si tú entras o ingresas a una enseñanza con el propósito de iluminarte, de volverte un Buda, de liberarte del sufrimiento y alcanzar el nirvana o la extinción del plano físico, pues realmente no has entendido nada de lo que es la realización del ser. Entonces por eso esta imagen me pareció muy ad hoc, porque justo habla de eso, la clarificación, la autoconcienciación, si lo pudiéramos llamar de otra manera, no es un objetivo, es el resultado de un proceso de observación absoluta. Y por aquí les traigo otro video. ¿Quieren que se los ponga? ¿Sí? Ay, pero díganlo como con entusiasmo. Es como para que no se cansen del mismo tonito. Es parte de un recurso didáctico de apoyo, ¿sale? Ok. Hola a todos. Les habla Rubén Cedeño desde Baisali. Tal vez sea uno de los lugares favoritos de mi persona, donde estuvo el señor Gautama y dio inicio a algo extraordinario. Fue donde él pronunció las palabras: sean lámparas para ustedes mismos. Dentro del mundo en que nos movemos, dentro de los grupos espirituales que siguen nuestra enseñanza, mi persona pues fue quien lanzó esto por primera vez, y la verdad es que tiene mucho contenido. Primero que nada hay que saber interpretar, darse cuenta qué quiere decir ser lámpara para sí mismos. Se los voy a decir en palabras occidentales: es tener criterios propios, es darse cuenta por sí mismo de las cosas. Pero para tener criterio propio, para ser lámpara para sí mismo, para darse cuenta de las cosas, hay que estudiar mucho, saber mucho, tener buenos maestros o un buen maestro, meditar mucho también, reflexionar. Una persona sin estudios, una persona sin un buen maestro, una persona sin estar capacitada, no puede ser lámpara para sí mismo, sino sombras para sí mismo y para todos. ¿Qué es lo común? La gente vive en valles de sombras porque no tienen criterios propios. Por supuesto, es obvio, y esto está dirigido a la gente inteligente, que ojalá sean todos los que me están escuchando, que para poder llegar a esto, uno no puede pelearse con el que enseña, ni el que enseña en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, y mucho menos el que enseña en asuntos internos, porque la fuente es el Budán, el primer refugio del cual habla el señor Gautama. Y tan cierto es esto, que fíjense que dentro de los lugares del Buddha Dharma importantes está la Universidad de Nalanda. Y la universidad estaba llena de maestros, incluso nuestros maestros, como el maestro Chualpul, el maestro Kuthumi, Padmasambhava, estudiaron allí, teniendo maestros para poder desarrollar criterio propio y ser lámpara para sí mismos. Y esta es la razón por la cual mi persona, cuando realiza las actividades que ustedes ven por el internet o cuando van a las salas, luego que las realizo me desaparezco. No aparezco más sino hasta la próxima actividad, no hablo con nadie, no doy órdenes, no hago nada de eso, y por eso les he escrito un libro con las recomendaciones de los programas, recomendaciones, no órdenes, recomendaciones, allí lo dice, de los programas, los libros y todo, para que se guíen de acuerdo a sus criterios. Porque al señor Gautama decir aquí,
sean lámparas para ustedes mismos. Instauró el aula abierta. Aquí empezó el aula abierta. Que uno se maneje con las ideas propias. Claro. Esta es la razón por la cual no dirijo ningún movimiento, ni soy presidente de nada. Busquen todas las actas de fundación de todos estos grupos que siguen esta enseñanza para que vean que mi nombre no está como nada en ninguna parte. Y puede dar clases de metafísica todo el que quiera. No necesitan carnet, no necesitan nada. No tengo ni para qué decirlo porque la mayoría no lo tiene. ¿Cuándo se les da un carnet? Cuando han hecho los estudios especificados y los autorizamos para que legalmente, para los ministerios de educación de sus países, tengan una constancia de los estudios que han realizado para ser facilitadores. Y esto es normal, esto lo da cualquier conservatorio, cualquier universidad. Nosotros lo que hacemos es atenernos a eso. Pero de resto, todos pueden dar clases. Todos son libres de dar clases. Nadie ha visto a mi persona supervisando ninguna clase de nadie, ni diciéndole lo que tienen que hacer, porque practico y quiero que ustedes sean la llevada a la práctica de que sean lámparas para ustedes mismos, que todos sean libres. Eso no quiere decir que no se tengan sugerencias, porque dentro del misma aula abierta existe el facilitador. Esa palabra no surgió de la nada, ni la he metido dentro de la metafísica de gratis, porque dentro del aula abierta está contemplado un facilitador, alguien que facilita la información de lo que se tiene que hacer. Pero eso no quiere decir imposición, tiranía, dictadura, ni nada que se le parezca. Así que, mis amores, aquí en este lugar fue que el señor Gautama dijo: sean lámparas para ustedes mismos. Y en el lugar donde el señor Gautama se paró a decirlo, hay un león para defender esta máxima tan extraordinaria. Los quiero, los amo mucho. Dios me los bendice. Una pregunta, ¿quiere decir que no hay evaluación? La evaluación no es teórica conceptual. Dentro de los cursos de pedagogía de los facilitadores, ¿verdad? Cuando uno se va instruyendo, se va formando como facilitador, hay varios materiales materiales de estudio que dentro de hay una trilogía básica que es consideraciones, que es la parte como del... como el manual de procedimientos para las actividades, con todas esas recomendaciones. Está en la parte de cómo hacer vivenciar la enseñanza espiritual a otros, es decir, la parte pedagógica. Y el tercer material es facilitador, ¿no? Todo lo que se enfrenta al rol del facilitador, además de otros materiales complementarios. Y dentro de la parte pedagógica hablamos de que la evaluación es una evaluación continua, es decir, no hay una evaluación donde presentes un examen y yo te diga acreditas o no acreditas, sino que con base a el progreso que tú vas viendo en el participante, te das cuenta si hay una puesta en práctica. Es decir, si conmigo llega un participante y me dice, no sé, hace 8 meses que no tiene para dar la donación, le quito poder, cancelado, no lo acepto ni para mí ni para ningún estudiante de la enseñanza interna, ni ningún ser de buena voluntad en el mundo. Pero si yo me percato de que ya pasó un año y ese participante sigue en la misma situación, quiere decir que no está poniendo en práctica, ¿sí? Eso es una evaluación que yo puedo hacer de manera continua. Si yo vengo y les pregunto ahorita cuáles son los objetivos o hacia dónde nos debe llevar la vivencia del curso de conciencia de sí mismo y no se acuerdan ni de un solo punto, esa es una manera de ir evaluando qué tanto de esto que tomamos nos vamos llevando. Ahora, hay que decirlo, afortunadamente la metafísica, gracias al trabajo de Rubén y de otros facilitadores y editores que se han entregado a esto de manera desinteresada e impersonal, pues se ha logrado que algunas universidades en los Estados Unidos, y creo que estaba en puerta en otro país, en otros países de habla hispana,
se lleven a cabo diplomaturas, ¿verdad? Diplomados donde se entrega una constancia con valor curricular, de tal forma que pasemos de algo no formal a algo formal, que yo pueda tener y llegar y decir, yo tengo un diplomado de enseñanza interna avalado por la universidad tal y tal de Estados Unidos. Entonces eso ya tiene un valor curricular. A ver, hay quienes tienen el enfoque de decir, ¿y a mí de qué me sirve el papelito? Bueno, efectivamente, en el plano físico, pues lo importante no es el papelito, sino lo que esa enseñanza me va dando a mí interiormente. Pero estamos en un plano físico y a la hora de que yo necesite que me avalen o me faculten para comunicarlo desde ese enfoque, pues es bueno tener esas constancias. ¿Se comprende? Ok, vamos pues a continuar. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer y si no, pues nos vamos a llevar de tarea también un poquito de esto. ¿Qué dice por acá? El total de la educación, desde la doméstica hasta la escolar, en todos sus niveles, debe partir del principio del desenvolvimiento del ser, la concienciación de sí mismo. Esto ya lo hablábamos al inicio de la actividad, en la parte introductoria, cuando decíamos que las niñas y los niños hoy en día son un poco más autónomos, más críticos y como que exigen tener un rol participativo y activo en la cotidianidad. Y eso no es que sea bueno o sea malo, tiene mucha oportunidad de expansión de conciencia, pero hay que saberles guiar y acompañar para que no se vuelva algo que en lugar de ayudarles, ¿verdad? Les llega a perjudicar, ¿no? Como estas situaciones que se van presentando luego con algunas niñas y niños, donde no hay límites, donde están adelantándose a otras etapas que no son el momento en que se encuentran, y de alguna manera eso afecta su desarrollo. Pero por eso cada vez se vuelve un reto o una responsabilidad de más conciencia el traer a la encarnación a niños y a niñas, porque es guiar y acompañarlo, respetando esa concienciación del sí mismo. Aquí no aplica como antes, ¿verdad? Hay que decirlo que todavía en algunos hogares suceden. ¿Por qué, mamá? Porque yo lo digo y soy tu mamá. Porque es mi casa y mientras vivas aquí haces lo que yo te diga. Eso es limitar el proceso de concienciación de sí mismo. El proceso de un aprendizaje interior, ¿no? De un aprendizaje participativo, activo. Entonces, híjole, esto es un reto, el cómo cambiar esos procesos de enseñanza-aprendizaje donde a la niña, al niño o al individuo se le dé un rol participativo, donde construya con base a vivencias o con base a que se vuelvan aprendizajes significativos. Por eso, dentro de la metodología de la aula abierta en la metafísica, buscamos que no sea nada más teorizar, sino hacer los ejercicios, hacemos los decretos, leemos, tenemos la vivencia de aquello. Y de nada sirve si nada más lo haces una vez a la semana. La intención es que yo me vaya y replique y durante toda esta semana me quede trabajando en esto, ¿ok? Entonces hay que tener mucho discernimiento en no atentar contra los procesos de autoconciencia de otro individuo, niño, niña, adulta, etcétera. Tampoco te vas a poner a discutir, ¿verdad? E imponer tus ideas, porque hay quienes pues todavía están en otro escalón de conciencia y hay que respetarles. Esa graduación no tiene que ver con una cuestión nada más profesional. Uno desencarna y esos títulos y esos cargos y todo eso que uno ocupó perece, no sirve para nada. ¿De qué sí nos vamos graduando? De lo que vivenciamos, de lo que aprendemos a desarrollar. Recordarán que en la lámina de la presencia yo soy está el cuerpo causal, que son estas 7 esferas concéntricas de colores. Ese es como nuestro cárdex, el cárdex de nuestra alma, de nuestro verdadero ser. Y en ese cárdex, ¿sí? Ahí se va reflejando y se va cargando, teñiendo, todas las cualidades y atributos del ser que ya tú realizaste. Cuando tú has logrado comprender algo de un lugar, cuando tú has logrado perdonar, cuando tú has logrado ser diplomático, tolerante, cuando tú has aprendido cómo enseñarle a otros, todo eso va siendo como una asignatura. Estoy
Estoy parafraseando, digo, estoy haciendo analogías como para que nos sea más fácil comprender. Por supuesto, estoy hablando a nivel físico, pero para captar qué es ley de correspondencia. ¿Cómo es abajo? Es arriba. Y yo puedo decir que ya desarrollé 40 cualidades de la vida. Pero esa es información. Eso no se dice, se es. Ayer platicábamos justo de ese punto, decíamos, lo que se ve no se dice, se es. Jesús no necesitaba decirle a la gente que Él era amor. Él era el amor en sí mismo. No necesitaba decir que Él podía precipitar o que Él era la provisión ilimitada. Nada, cuando no había provisión, era la provisión en ese momento. Él era la salud en sí mismo. Entonces todo eso es el ejemplo que nosotros debemos de ir desarrollando, y eso, más importante es que los títulos profesionales, que los logros académicos o laborales, eso debe ser nuestra principal meta, porque eso es lo único que va a trascender. Más que los títulos, los resultados en cada quien. La vivencia. Porque si hablamos de un resultado, exacto, si hablamos de un resultado, estamos viéndolo todavía desde la parte intelectual. Yo quiero alcanzar esto. Y eso es desde la personalidad. Entonces, fíjense, tenemos que salirnos un poquito de ese alcanzar algo y dejar de verlo desde ese enfoque y decir, ser algo. Salir del tener, del expresar, y empezar a verlo desde ser el amor, ser el perdón, ser la buena voluntad, ser la fortaleza para servirle a los demás, ¿sí? Pero eso implica no nada más una toma de conciencia, sino una vivencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, los materiales, la bibliografía, los documentales, los discos, todo lo que tengamos de material didáctico en la metafísica, y no nada más en la metafísica, de todas las ramas. Algo que a mí me encanta de esta enseñanza es que es una enseñanza integral. Sí, no es como la panacea, ¿verdad? De todo, pero lo que busca sí es eso, una enseñanza integral como la que daban los griegos en los templos, donde no nada más los preparaban y los formaban en el área de lógico-matemáticas, sino los formaban en la parte del desarrollo interior, ¿sí? En la astronomía, los formaban para que fuera una educación de expansión de conciencia del ser. Y bueno, vamos trabajando, nos falta, hay que decirlo, pero dentro, si ustedes ven los programas de estudio, voy a ponerles en la librería uno de los libritos algunos ejemplares de libritos de programas de estudio, para que ustedes puedan ver como un mapa o una estructura un poco más abierta y les ayude a comprender esto. Pero hay desde protocolo, desde cómo proceder adecuadamente. Se acaba de publicar un metamegalibro que es de un príncipe, ¿verdad? El príncipe Galvá de Castro, que él plasma en ese material todo lo que él ha desarrollado, estudiado y trabaja en su academia de protocolo en Argentina. Y se ha puesto para que los participantes nos instruyamos en cuanto a cultura, en cuanto a ópera. Hay un libro de ópera metafísica, en cuanto a teatro, en muchas cosas. O sea, no nada más encasillarnos en la parte de lo espiritual, sino ese despertar implica saber estar en todas las áreas y en todas las ramas de la vida. Y aspirar a eso es justo el ser lo que está buscando, realizarse a través de las diferentes áreas. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante, pero no para guardar contenido, sino para ponerlo en práctica. Por aquí puse una ilustración de un modelo Montessori, ¿no? Hay quienes dicen, oye, es que ese modelo no me sirve porque los niños se la pasan preguntando, investigando y cuestionando, realizando el ser. Ese es el ser, la capacidad de asombro, de indagar, de cuestionar, de reflexionar, de construir su propio conocimiento. Eso es justo lo que debemos de promover, pero hay que prepararnos para guiarles en ese proceso y no cortarles las alas. ¿Es el mejor sistema? No, porque de alguna manera no podemos decir que es mejor y que es peor. Es una opción. Bien guiado, bien acompañado y bien implementado, es buena opción. Pero, digamos, es relativo. Hay profesionales para eso, sí. Por supuesto, hay centros, aquí en Chihuahua yo conozco únicamente un colegio de pedagogía Montessori, pero creo que hay otro, ¿verdad? Me parece que, yo he escuchado hablar de 2, pero debe haber algunos, pero en sí, que yo los conozca, que están como bien encausados.
¿Sale? ¿Qué es, perdón? ¿Qué es enseñanza práctica? ¿Ese es La parte del método Montessori, te lo voy a dejar de tarea para que lo estudies, pero a grandes rasgos tiene que ver no con un sistema estructurado de información y de teoría, conocimiento que el facilitador o el maestro le dota al estudiante que no sabe nada, sino con un rol participativo donde hay mucho de kinesiar, ¿no? De practicar, de que a través de materiales o de lúdicos, ¿verdad? Que se diseñan con ese propósito, ellos van logrando aprendizajes, y no es como un salón tradicional con mesitas y sillitas donde vienen a escuchar, sino un aula como un poco más orientada a la vivencia, ¿sí? A la puesta en práctica, al descubrir, al tocar, al palpar. Y otro de las características del modelo Montessori es que es integrado. Es decir, no todos los niños tienen que tener 4 años, no todos los niños tienen que, sino que esta parte, esta flexibilidad hace que entre ellos vayan generando andamiaje, y que si hay algo que el otro niño más grandecito ya sabe, le vaya a ser un estímulo para el más pequeño. Pero por eso te digo que es bien importante el rol del que está facilitando, o ellos le llaman como el guía, porque de eso depende que corra bien, no le vaya a pasar como a mí cuando empezaba las prácticas y yo muy constructivista, ¿verdad? Y no me di cuenta que había diferentes tipos de estudiantes y estilos de aprendizaje, que eso es parte de lo que estudiamos los pedagogos, ¿no? Que hay diferentes estilos, el auditivo, el visual, el que aprende haciendo. Entonces uno tiene que planificar para que haya oportunidad para todos de producirse ese aprendizaje significativo. Oí decir hace días, curiosamente, que es un sistema, que son escuelas muy caras y que no aprenden nada. Bueno, hay que entender que cada quien habla como le va en la feria, dicen por ahí, ¿no? Entonces, esto es de evaluar, de discernir y de saber para quién es útil y quién lo está implementando y cómo va dando resultados, ¿sale? O sea, entonces, como que a ciertas gente les toca y a ciertas... es dependiendo del estilo de aprendizaje que tiene la criatura, pero también el ambiente que vive en su casa. Entonces, si es un niño donde se le ofrece libertad en su escuela, donde ocupa un rol participativo, y llega una familia donde todo es autoritario y se le dice no agarre, no pregunte, cállese, etcétera, pues claro que no les va a ser útil. ¿Y hasta qué nivel? Y ahí implica, creo que hasta secundaria o prepa, me parece, no estoy tan segura, porque yo conozco varias, por ahí 2 personitas que son egresadas del Tecnológico Monterrey, pero que toda su vida estuvieron en sistema Montessori, y dicen que para ellas fue muy complejo adaptarse cuando ingresaron a bachillerato o preparatoria, porque es otra vez entrar a un modelo, por muy innovador que sea, ¿verdad? Tiene ciertas cuestiones de lo tradicional. Yo pienso más bien que es eso, que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser de una forma. El cambio implica cierta expansión de conciencia. Entonces, bueno, se los dejo de tarea porque si no aquí nos quedamos hasta las 12 hablando de pedagogía. Dice aquí, leamos. La educación no solamente debe ser... Otra vez, al unísono, dice. La educación no solamente debe ser la implantación en la mente de teorías comprobadas, también se debe tomar en cuenta la apreciación del ser, del individuo, lo que piensa, lo que siente al respecto y lo que puede lograr en su desenvolvimiento. Esto resume de una manera magistral lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Que no es algo que se va a dar, sino que alguien va a imponer, o en un sistema tradicional te van a introducir eso. No, eso es algo que ya tú traes y que tienes que partir de los conocimientos y las vivencias previas del participante o del estudiante. Y que eso debe ser un proceso colaborativo que nos vaya encauzando hacia ese proceso. Dice aquí. Esto se debe valorar a cada paso en el proceso de aprendizaje. Esto viene en el material de conciencia de sí mismo. No recuerdo exactamente en qué página, pero ustedes lo podrán checar. Es un capítulo cortito pero sustancioso que uno debe retomar siempre y plantearse si yo estoy tomando en cuenta mi apreciación, y plantearse esas preguntas. ¿Por qué actúo así? ¿Para qué actúo así? ¿Por qué vengo a este grupo? ¿Por qué sigo esta enseñanza? O sea, ¿por qué hago esto? No salirnos de ese enfoque de claridad. Porque de repente ahí va, ¿no? Pues de repente uno se enrola, y como está formado en ese sistema de seguir sin preguntar, sin cuestionar, porque así lo hacen, porque así lo dicen, como ovejita,
hijo, qué importante, ¿no? ¿Me ayudas, por favor? Pues, la nota clave de la conciencia de sí mismo es, en todo momento, concienciar por medio del aprendizaje. Si hay concienciación por medio del aprendizaje, se está en vías del más brillante desenvolvimiento interior. Entonces, bueno, nada más para que nos vayamos dando un poquito de idea de hacia dónde vamos y en dónde estamos, en qué estamos tratando. Yo no digo que sea todo perfecto, porque en realidad tenemos áreas de oportunidad, pero eso es lo que se intenta y lo que se está buscando también en muchos modelos de pedagógicos de trabajar hoy en día, desde un enfoque no nada más teórico, sino también práctico y experimental, de comprobación. Algunos ejercicios que a veces nos tocó hacer, ¿no? Y que no es lo mismo que te lo expliquen a que tú lo hagas y lo veas. Como el germinado, ¿no? De la plantita y que le da el sol y que lo cuidas y que ya lo puedes explicar porque lo haces tuyo. Es una experiencia que ya tú lo pones en tus propias palabras y hasta lo puedes enriquecer. Y eso no se olvida. Lo que es significativo, vivencial y que se vuelve experiencia, eso es sabiduría, eso no se olvida. Pero si lo estudias y lo memorizas para un examen, te vas a acordar para la respuesta, pero en un año eso ya. Pues imagínense cuántas cosas no memorizamos y que de eso nos acordamos. Y hablamos ahora también de que la formación debe ser integral, ¿no? Que debe saber también una formación interpersonal, intrapersonal, de relacionarnos, de saber trabajar en equipo, de habilidades sociales, cognitivas, emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a veces hay personalidades que se puede tener mucho intelectualmente o cognitivamente, pero emocionalmente e interpersonalmente no hay forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de manera intrapersonal, interna, no se ha hecho ningún trabajo y se está hueco y se está vacío ahí. Y claro que eso se ve reflejado a la hora de relacionarse con otras personas. Entonces son nuestras oportunidades, observar. Dice aquí, mientras más se observa, más se aprende. eso lo trabajamos mucho, no sé si alguno de ustedes estuvo, pero sé muy bien que Humberto sí estuvo, en el curso de conciencia de sí mismo, cuando trabajamos la sabiduría, observación, comprensión, recordarán, es justo mucho de esta parte, la pedagogía del rayo dorado, ¿no? Del análisis, del estudio. Hay una educación que podemos llevar a cabo por medios literarios, que como lo estamos viendo en la imagen, yo estudio, leo, pero no puedo quedarme ahí. ¿Qué puedo hacer después de leer algo o de escuchar algo? Ponerlo en acción primero. Reflexionar, meditar, comprender y ponerlo a prueba. Ahorita vamos a ver cómo es ese proceso de aprendizaje de una manera activa. Les quise poner aquí una lámina de un estudio de la doctora Margarita Mestoy en el marco de un proyecto que se llamó Proyecto Cero, la verdad no sé si todavía está vigente, de la Universidad de Harvard. Y esto como para tener un referente de investigación y científico de parte de lo que sustenta la metafísica, el modelo pedagógico de la metafísica. Dice aquí, retenemos o asimilamos 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que oímos y vemos, 70% de lo que decimos y 90% de lo que hacemos. Más claro ni el agua. Más claro, ni el agua. ¿Sí? ¿Le puedo tomar una foto? Con gusto te lo comparto ahorita, si quieres al finalizar. Y bueno, por eso el aprendizaje dentro de esta enseñanza es algo significativo que se da a través de la vivencia y de la radiación. El proceso de educación. Rubén nos plantea algo que sintetiza, no es un enfoque teórico, pero es algo que te hace sentido si tú lo observas y que si uno lo tiene presente, estos pasitos, puedes darte cuenta si estás alcanzando un proceso de autoconcienciación o un aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces, paso número 1, cada uno lo va a leer y me va a decir con sus palabras qué representa ese punto. ¿Te parece, Ana? Primer punto, dice... permeabilizarse y participar de la información. Para mí es como empaparte de lo que estás aprendiendo, para participar, ponerlo en práctica para que te pueda ser útil. Ok.
Es como el primer acercamiento que tú tienes. Es como cuando vas a desarrollar, manejar un carro, o aprender a andar en bicicleta, o hacer algo que tú no sabías. Lo primero es que te dicen teóricamente, mira, la bicicleta tiene pedales, aquí se frena, aquí se hace. O el carro, si es automático, si es estándar, tiene primera, segunda, tercera, neutral. Y para hacer los cambios tienes que meter el clutch. Toda esa es la parte teórica. Pero tú lo puedes entender. Ese es el primer paso. Tienes ese primer acercamiento con la información, pero de ahí a que tú ya lo hagas, ¿verdad? Ese es el paso número 2 que seguiría, ¿verdad? Se procesa la información meditándola en sí mismo y en la realidad de la vida. Y entonces tú dices, entonces cuando yo venía en el carro y veía a mi mamá, a mi hermana, a alguien manejando, cuando hacía esto era porque estaba cambiando, ¿verdad? De velocidad. Y entonces cuando de repente se le jaloneó el carro porque no hizo bien el cambio con el clutch, ¿no? Entonces todo eso ya tú lo estás procesando y lo estás meditando. La información con la que tuviste el primer contacto, con lo que tú tienes de vivencia en ese sentido. Así es. Paso 3, Alex. Se le vivencia comprobándola. Se le vivencia comprobándola. O sea, eso con lo que tú accediste a la primera información, tú lo pones a prueba. A ver si es cierto que cuando pongo primera, el carro avanza. A ver si es cierto que cuando está neutral, el carro se queda tranquilito, ¿no? O a veces ya empezamos, no sé, voy a poner un ejemplo ahora de la bicicleta, cuando éramos pequeños y pequeñas. Nos pusieron primero las llantitas, ¿no? Para sentirnos seguras, antes de desarrollar el equilibrio. Pero hasta que vas avanzando, entonces a veces a lo mejor te tuviste que caer, ¿verdad? Pero hay que levantarse y volver a intentarlo. Es lo que yo les decía al principio. No toda la gente le gusta estar inmerso en un proceso de aprendizaje y asumir lo que conlleva esto. Y es bien asombroso porque a uno le toca darse cuenta cuando su personalidad se revela porque le hacen ver las áreas de oportunidad. Y uno se siente y el astral se activa y se perturba y el mental dice, y tú ni que fueras perfecto. Pues entonces me voy. Pues entonces me salgo de este grupo. ¿Sí? Se pierden de mí. La personalidad piensa eso. Y al final de cuentas, no es que nos estemos perdiendo, es esa persona la que se está perdiendo la posibilidad de expandir su conciencia y de ir más allá de sus límites que hasta ese momento alcanzaba a ver. ¿Sí? Por eso siempre les decimos, los facilitadores, no crean que es sencillo cumplir el rol de comunicar la enseñanza. Es una responsabilidad y también es uno aprender a no caerle bien a la gente, aprender a que te critiquen, aprender que a veces quisieras, porque llamar la atención a alguien sobre algo que no es grato, pues nunca va a ser así como del todo bien recibido cuando no se tiene cierta madurez y cierta expansión de conciencia, cierto desarrollo. Yo tengo participantes, no son mías, hay participantes dentro de la enseñanza que me dicen, es que yo me acuerdo una vez que tú me regañaste y yo dije, nunca voy a regresar a la metafísica porque me dejaste en ridículo con todos los estudiantes nomás porque chequé la hora en el celular. Le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? No, pues luego ya medité que si era cierto, que no era necesario, que me estaba distrayendo, que estaba afectando el proceso de vivencia de los demás participantes, etcétera, etcétera. Pero eso implica cierto desarrollo interno, como para no dejar que la personalidad nos desvíe de ese crecimiento y de ese apoyo. 4. Se sacan conclusiones para que la información se vuelva personal y pueda comunicarse a otros. Y por eso siempre decimos, o intentamos hacerles ver a los participantes, la mejor manera de crecer es comunicando la enseñanza. Cuando más avanzas es cuando tú te dedicas a comunicar. Si te sabes la ley de mentalismo, comunica la ley de mentalismo. Hay quien no lo sabe. Tú dices, pero me falta un chorro. A todos nos falta. No crean que tenemos la vida, no, todos estamos en un proceso. Y habrá cosas que hemos desenvuelto, pero habrá otras que seguimos también en esa vivencia. Pero en esa empatía, en eso que tú te has transformado, te entra el ímpetu y el deseo de que más personas vayan avanzando. Entonces, hay un progreso
sorprendente cuando se empieza a comunicar lo que se sabe a otras personas. Claro, hay que respetar el libre albedrío. No hay que obligarlos, ni querer convencer, ni querer traer a nadie a fuerza. Esto no es de proselitismo, no es de convencer gente y de llenar salones. No es lo que nos interesa. Que si se quedan 1, 2, 3, 4, los que se queden, sean personas que están comprometidos en esa vivencia y en ese despertar de su alma, de su ser. Dice aquí, sin educación y concienciación no hay cambio, no hay crecimiento. En este sentido, bendiciones, rituales, rezos e invocaciones no son tan importantes como crear conciencia para ser y hacer personas despiertas. Así como comentar, ahorita estaba en el video de Rubén Cede y sentí así como que algo se despertó. Entonces, porque muchas veces, fíjense lo interesante que no te da una actividad, que no te da un libro por sí solo. Cuando se está comunicando, va el darshan, que es como lo conocen más los orientales, que es la vibración de la vivencia de esa persona. No es la información, sino... Por eso hay muchos textos sagrados por ahí que no se escribían porque decían que se perdían y que se comunicaban y que se reproducían de boca en boca, de manera verbal. Ajá. Entonces, justo eso es parte de lo que nos va enriqueciendo en el trabajo vivencial participativo de alguien que no te está compartiendo nada más conceptos, sino que te está compartiendo su vivencia y su experiencia. ¿Dudas hasta acá? Leía que cuando tú puedas enseñarle o compartirle a alguien algo y lo entienda y lo aprenda, es que quieres ir, en ese momento es que tú ya lo entendiste y ya lo hiciste. Ya lo realizaste. Ya lo ¿verdad? hiciste tuyo. Mientras tanto, no. Falta. Y fíjense algo. No sé, los maestros, las profesoras, los profesores, muchas veces tienen una capacidad, una facultad, y no sé si se hayan percatado, ya hoy en día se ha trabajado más en profesionalizar a los docentes y a las docentes, en el sentido de que se formaban como técnicos en leyes, especialistas o licenciados en leyes, o se formaban como técnicos en electromecánica, o se formaban, y tenían una profesión y se iban a dar clases. Y eran unos eruditos, y en la práctica eran unos chingones, ¿verdad? Una chingonería, pero como docentes... Nomás no, porque no tenían la pedagogía, el método. Por eso cuando me dicen, ay, ¿el pedagogo qué hace? O la pedagoga qué hace. Bueno, justo eso es donde uno tiene que empezar a investigar y a darse cuenta que no nada más es tener la información y saberla ejecutar, sino cómo guiar y acompañar a otros para que construyan y prueben eso por cuenta propia. Y finalmente leamos qué nos dice acá. Urge una educación que haga desenvolver la conciencia. Y eso es lo que se intenta día a día en este centro, ¿no? Claro que a veces, una cosa es que una vez en una charla que dio Rubén, que se llama El Disco, es un material audiovisual, porque déjenme que les digo que además de lo literario, tenemos materiales audiovisuales. Y compré uno que se llamaba Plataforma Pedagogía de la Enseñanza, algo así. Y les decía a Rubén, una cosa es que teóricamente yo les diga, este es un vaso de cristal con agua, H2O, la composición, y otra cosa es que yo agarre el agua y se la salpique en la cara. Y lo hizo, no lo voy a hacer yo ahorita, ¿verdad? Pero lo hizo, porque yo sé que ustedes ya han tenido esa experiencia. Esto es agua, ¡pum! Entonces ahí es donde hay que salir del plano conceptual a darnos cuenta y a vivirlo. No. Vamos trabajando en eso. Quítate esa. Yo puedo. Gracias, Padre. Porque muchas cosas las aprendimos así. Mamá, papá, cuando hacías algo que no debía hacer, te decía, eso no se hace. Y no quería decir que no te quisiera, al contrario. Pero ¿qué pasa hoy ya que conforme vamos creciendo y madurando? Tú no me vas a venir a decir a mí qué hacer y qué no hacer. Si yo soy más grande que tú, estoy más capacitado que tú, yo hago conmigo lo que me dé la gana. Entonces, aquí es donde hay una línea muy sutil donde uno tiene que emprender discernimiento. Una cosa es que yo tenga libertad, pero mi libertad empieza hasta donde transgredo o hasta donde atento contra la libertad de otro.
Y por eso debo desarrollar esa capacidad. A ver, ¿qué hiciste? Manches, esto estará correcto, para que eso tenemos el rotafolio, el pizarrón, esto y el otro. Y no puede ser todo dulzura, porque si no hay corrección, no hay aprendizaje. Qué maravilloso que nosotros vayamos haciendo esa autocorrección, porque no siempre va a haber mamá, papá, un maestro, un facilitador que nos esté jalando las orejas, ¿verdad? Y haciéndonos darnos cuenta. Entonces, una de las cosas que a mí, cuando yo me vine de allá, de México para acá, yo decía, ¿ahora quién me va a jalar las orejas? Añoraba esos regaños, añoraba. Y luego yo decía, pues bueno, no hay casualidades, yo debo ir gestionándolo. Ya de plano, cuando sí veo que necesito, ¿verdad? Una estrujada, una sacudida, entonces voy y busco al facilitador. Y a veces uno nada, tiene sus vivencias, pero el punto es que acepte los errores y las correcciones como una oportunidad. Yo veo que aquí en México una de las cosas que ha hecho como que no avancemos tanto en el desarrollo de la vivencia interna es eso, que cuando vienen facilitadores de otros países o mismos de aquí que nos corrigen, la personalidad del mexicano es muy sentido. Ay, me está hablando feo, ay, me dejó en ridículo, ay, qué vergüenza, ay, y eso es un obstáculo para el desarrollo de la conciencia. Evocando, dice aquí, evocar es la capacidad que tú tienes para transformar cualquier cosa. Dice, el ser es capaz de transformar cualquier cosa. Esto dependerá del grado de conciencia que se tenga en la evocación. Por ejemplo, Jesús era conciencia de salud y él decía, yo soy la resurrección y la vida. Y la gente se sanaba porque la gente tenía fe en su poder de evocar ese poder interno. Podemos decretar. El ser en mí es la totalidad de la vida, con todo su poder, inteligencia y cohesión. Gracias, Padre. Gracias. Y hay que hacerlo recurrentemente. Hay ocasiones donde la vida nos pone situaciones como para crecer, como para avanzar, progresar, y la personalidad dice, ni más, yo esto no lo puedo hacer, está muy difícil. Esto sí no sé cómo. Hay que voltear y decir, si la vida me lo está poniendo, yo mismo inconscientemente me lo he puesto ahorita, es porque tengo en mi ser interior la facultad y el poder para realizarlo. Y ahí es donde uno se debe de... Gracias, Padre, porque estos son los tres aspectos primordiales del ser. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. ¿Cómo se sienten hasta acá? Muy bien, ¿contentos? Yo también, me siento muy feliz por la oportunidad de estar juntos, de crecer, de aprender y de vivirlo. Entonces yo les invito a que esto que nos queda de la sesión, si nos vamos a pasar unos 10 minutitos más, ¿tienen algún inconveniente? ¿No? Pues usemos esto que hemos aplicado. Hoy decíamos un día de luna llena, que no hay una sesión que se llama Festivales de Luna Llena, ya les había platicado un poquito, que como es arriba es abajo y que lo que pasa a nivel físico tiene una correspondencia a nivel espiritual o a nivel interno. Entonces, uno de los maestros de sabiduría, que es el tibetano Dwalkul, uno de los que está tratando de acelerar el proceso de autoconcienciación para que la humanidad progresemos, ha dado a conocer estos decretos de la gran invocación que se realiza sin importar religión y que se ha traducido en todos los idiomas para que los hagamos antes, durante, sobre todo durante la luna llena, que es donde hay una mayor descarga también como de energía para la Tierra, porque no nada más es la solar, sino la que refleja la luna durante la noche. Y pues ustedes saben las situaciones, creo que no es necesario que hagamos como tanta alusión, pero saben que hay una situación a nivel planetario, a nivel de países, y pues les invito a que hagamos unos decretos. ¿Quieren? ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a hacer estos decretitos y luego cerramos con la gran invocación. ¿Ok? Recuerden que es importante que en los decretos lo hagamos al unísono. ¿Qué quiere decir al unísono? Al mismo tiempo. Para eso es bien importante que sepamos escuchar a todo el grupo, porque si no uno va por un lado, otro va por otro, y aquí la idea es que seamos una sola voz.
digamos. No acepto más la falta de orden y seguridad en el mundo. Decreto con el más grande poder de Dios. Yo soy la paz llenando los corazones de los seres humanos, actuando en la mente colectiva de toda la humanidad, infundiendo respeto entre todos. No acepto terrorismo. En el nombre de la divina presencia de Dios, no acepto ni para mí ni para nadie terrorismo en mi ciudad, mi país ni en ninguna parte del mundo, porque Dios es paz y decreto la paz aquí, allá y más allá también. Yo soy la presencia del amado Maestro Jesús, uniendo ahora, por siempre y definitivamente este país y a toda la humanidad en un solo corazón, el corazón de Jesús, con sus manos alzadas, tranquiliza y llena de amor al mundo. Y ahora vamos a llevar a cabo la gran invocación que les digo que se sugiere hacer durante estas fechas, muy en específicamente los días de luna llena. Se sugiere energizar. Denme un segundito para poner la llave tonal del tibetano. Ay, Dios. La gran invocación para cerrar las puertas donde se halla el mal y establecer el reino del bien. Mi persona hace la parte de ella y todos juntos hacemos grupo. ¿Quieren? Ok. ¿O la hacemos todos juntos toda? No sé, ¿qué quieres? Todos, va. Dice: Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén, que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte, que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso, que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva, que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso, ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir, que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso, que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente, el amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona a los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Padre, que hecho está. Muy bien, pues eso nosotros lo podemos llevar a cabo en nuestros hogares después de hacer nuestra meditación. Por eso, si se vieron, había una imagen de una chava meditando, y después de eso podemos cerrar con esta gran invocación. ¿Dudas hasta acá? ¿Dónde viene la gran invocación? No me acuerdo. La puedes encontrar en el libro de servicios, en el de primera iniciación. De los que tú tienes en el de primera iniciación, viene. Y también lo pueden consultar en el libro de servicios, o incluso en Google. Usted le pone la gran invocación por el maestro tibetano y ahí les va a aparecer. Sí, o sea, es cuestión de nada más querer hacerlo. Dice aquí una frase de Nelson Mandela que a mí me encanta: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que, bueno, con el ejemplo es que vamos arrastrando más que con palabras. Me gustaría que cada quien comparta un poquito de lo que se lleva de esta sesión. Yo me llevo el poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Reflexionarlo y ponerlo en práctica. Bien, a través de la vivencia propia en mí, poder crecer, avanzar y que esto sea como parte de manifestarlo a los demás para que eso le dé todavía más fuerza a mi ser interior. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Alex, te veo muy pensativo, muy reflexivo. Tener criterio propio. Eso está fregón, ¿verdad? Eso. El criterio propio. Eso te marcó de la sesión. Bueno, no tengo estructurado una idea, pero sí la inquietud de seguir aprendiendo y la pregunta o la duda de qué tanto es trascendente lo que hacemos unos poquitos para cambiar la situación general de la colectiva. Bien. Muchas gracias por compartirlo, Alberto. Fíjense una cosa. Los maestros no les interesa ni que uno les adore ni hacerse famosos. De hecho, ellos no se daban a conocer la jerarquía espiritual porque la intención no era generar una devoción ciega, sino que cada quien fuera poniendo en práctica la enseñanza. Sin embargo, ellos han descargado cierta enseñanza, han dictado cierta enseñanza, no a través de canalizaciones, mediumnidad, ninguna práctica paranormal o extrasensorial, hay que aclararlo, sino con sensatez, con inteligencia. Todo lo otro pues es como se ha desvirtuado mucho de esta enseñanza, pero hay que decirlo que ellos comentan que no tenemos ni idea lo que sucede a nivel metafísico cuando un grupo de estudiantes o de personas se reúnen a hacer oración, a hacer invocación. Jesús lo decía: donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde un grupo de personas se reúnen a hacer decretos, a hacer ejercicios, a hacer meditaciones, a buscar mejorarse, transformarse, esto se vuelve como un receptáculo de la energía de los seres que se recibe, y por eso usamos el grial, que es un símbolo, no es imprescindible. Vacío, que es como un receptáculo de que aquí puede estar recibirse esa radiación y proyectarse para beneficio de los que estamos aquí, y en la medida en que alcancemos un estado de armonía y de cierta pureza de intenciones, esto se expande y llega a más personas. Es mucho los beneficios que nosotros no alcanzamos a ver, porque hay algo que ellos no pueden violar, y es el libre albedrío. El llamado tiene que venir de los que estamos encarnados. Y ellos potencian, magnifican toda esos decretos, esas afirmaciones, esa energía que vamos nosotros poniendo en marcha. Entonces, mucho más de lo que nos podemos imaginar el beneficio que tiene el hacer decretos, el hacer oraciones, y sobre todo el ser ejemplo de aquello. El ser el perdón, el ser el amor, el ser el servicio, el activar todo eso es lo que arrastra.
más que andar de santurrones diciendo, piensa positivo, y esto y el otro, porque eso a la gente no le agrada. Pero cuando ve que tú sales adelante de situaciones complicadas, aparentemente desde el plano físico, cuando ve que tú te mantienes en paz aunque la situación esté en movimiento, agitada, cuando ve que tú logras sanarte, logras prosperarte, logras vivir plena o feliz, entonces sí te acercan y te dicen, ¿qué estás haciendo? Yo quiero eso que tú tienes, ¿cómo lo estás haciendo? Y eso, dicen por ahí, el ejemplo arrastra. A nivel de física, o sea, cuando somos vibración, ¿sí? Entonces cuando emitimos un decreto vibramos de cierta manera. Si 2, 3, 4 vibramos, estamos haciendo un mismo decreto, se está uniendo una vibración similar que cobra una fuerza tremenda, que si uno solo. Imagínate ahora que, por ejemplo, ¿cuánta gente en el mundo hace la gran invocación? Efectivamente. Las meditaciones diarias que tenemos en los libritos, ¿cuántos estudiantes en todo el mundo leen las meditaciones diarias? Eso teje una red y da una fuerza tremenda. Gracias por tu aportación, Roberto. Además, por ejemplo, el Padre Nuestro, los mantras o lo que tienen las diferentes religiones que decimos que son diferentes caminos para la concienciación, guías para la autoconcienciación, también eso va cobrando una fuerza. Entonces, no sé si eso te ayude un poquito para que lo vayas reflexionando. Y con respecto a la parte de la pedagogía y el proceso de conciencia de sí mismo, ya nos vamos dando cuenta que hay una relación estrecha en cómo el proceso de autoconcienciación tiene que ir de la mano con un aprendizaje consciente, con un rol activo. Decíamos que hay 4 elementos para el proceso de aprendizaje. El primero era permeabilizar, ¿verdad? O tener un primer acercamiento con la información. Permearse de la información. ¿Esto cómo sería? ¿A través de qué? A través de la lectura, de la práctica, para tener un acercamiento puede ser a través de una lectura, a través de una película, a través de un documental, a través de una actividad grupal, de una clase. Ese es el primer paso. Paso número 2. Era meditar en el proceso. Reflexionarlo, analizarlo, comprenderlo, ¿verdad? Paso número 3. Llevar a cabo ponerlo en práctica, probarlo. ¿Y paso número 4? Usted lo leyó. Pues hacer conciencia de realizarlo y comunicárselo a los demás.